Pista 1. De la página 17 a la página 22. Dirección General de Telebachillerato. Orientación educativa, vocacional, socioemocional y tutoría 3. Horas asignadas 5. Bloque 1. Derechos humanos, inclusión y no discriminación. Propósito. Valora los derechos humanos, la inclusión y la no discriminación, aplicando la empatía y el comportamiento prosocial en su vida para el ejercicio de la ciudadanía. Aprendizajes esperados. Integra los derechos humanos, la inclusión y la no discriminación en su vida con empatía y comportamiento prosocial. Competencias a desarrollar. Genéricas. Categoría. Se autodetermina y cuida de sí. 1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. Se expresa y se comunica. 4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. Piensa crítica y reflexivamente. 5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. Aprende de forma autónoma. 7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. Trabaja en forma colaborativa. 8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. Participa con responsabilidad en la sociedad. 9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo. Derechos humanos, inclusión y no discriminación. Comprende educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Marco normativo de los derechos humanos en México. Convención sobre los derechos del niño y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Inclusión y prevención de la discriminación, con las habilidades socioemocionales, empatía y comportamiento prosocial. Introducción. El ser humano desde antes de nacer tiene derechos que son inseparables e indivisibles, sin distinción alguna. Los derechos humanos son para todos, no importa el color, sexo, condición social, económica, política, cultural o cualquier otra. El respeto y garantía de los derechos humanos no admite ningún tipo de discriminación. En este bloque conocerá los derechos humanos en México, el marco normativo, las leyes que protegen y garantizan los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por último, la inclusión y prevención de la discriminación a través de la empatía y comportamiento prosocial. Exploración diagnóstica. Contesta brevemente los siguientes cuestionamientos. 1. ¿Has escuchado hablar sobre los derechos humanos? 2. ¿En dónde o en qué situación? 3. ¿Qué entiendes por derechos humanos? 4. ¿Qué significa para ti la dignidad? 5. ¿Cómo definirías el respeto? 6. ¿Cómo explicarías qué es la garantía? 7. ¿Qué leyes protegen y garantizan los derechos humanos? 8. ¿Qué instituciones vigilan y garantizan el cumplimiento de los derechos humanos en México? 9. Escribe los derechos humanos que conoces. Como parte de la exploración diagnóstica, te invitamos a que solicites a tu profesor te ayude a contestar el diagnóstico de esta asignatura, que se encuentra en la página 49. Trabaja en tu producto esperado. Durante el desarrollo del bloque, se te irá indicando las actividades a realizar. Pon especial atención al seguimiento que puede dar tu maestro. Título: Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. En alguna ocasión habrás escuchado acerca de los derechos humanos en la radio, televisión, prensa escrita, internet, redes sociales, etc. O tal vez conoces o conociste el caso de alguna persona o personas que hayan tenido la necesidad de defender sus derechos humanos ante el abuso de algún servidor público. En la figura 1.1 se presenta el logotipo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz. Representa al ser humano como elemento principal de manera libre y lleno de vida,
Al mismo tiempo, forman la UV de Veracruz, imprimiéndole identidad propia. ¿Sabías que actualmente la Comisión Estatal de los Derechos Humanos está ubicada en Avenida Pico de Orizaba, número 5, Colonia Cipe Ánimas, Jalapa, Veracruz? La importancia de tratar sobre este tema es para que conozcas, defiendas y promuevas el respeto a los derechos humanos. Comenzaremos por decir que los derechos humanos son todos aquellos derechos inherentes con los que cuentan todas las personas sin importar su nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, estatus social, cultural, económico, político o cualquier otra condición. En su ejercicio, respeto y protección no cabe ningún tipo de discriminación. Los derechos humanos son inherentes al ser humano por su naturaleza y reconocimiento de su dignidad, es decir, son derechos inseparables de la persona. Inherente quiere decir, de latín inhaerens, entis, estar unido, adjetivo que por su naturaleza está de tal manera unido a algo que no se puede separar de ello, según la RAE 2019. De acuerdo con esto, cuando sales de tu casa para ir a la escuela, te conduces con todos tus derechos humanos porque no es posible separarlos de ti, ya que metafóricamente son como tu propia piel que te visten. Es por esto que no es posible decir, hoy me llevo mi derecho a la educación, mi derecho a la libertad y mi derecho a la vida, pero los demás derechos los dejo guardados en el armario. ¿Te imaginas qué pasaría si durante el día necesitaras tu derecho a la seguridad social y no lo llevaras contigo? Los derechos humanos te dan la libertad de elegir tu propia forma de vida, tomar tus propias decisiones, elegir tu vocación, determinar tus propósitos, creencias, cosmovisiones, intereses, preferencias, etc., respetando siempre el derecho de los demás. Te invitamos a reproducir el video La ciudadanía y los derechos humanos en YouTube. Ten en cuenta que dignidad proviene del latín dignus, digna, dignum, que quiere decir valioso. La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares. Artículo 5. Ley de Víctimas para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, 4 de abril 2017. ¿Sabías que, a partir de la reforma del año 2011, al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos humanos se elevan a rango constitucional y el derecho a la no discriminación se ve fortalecido al plasmar en su texto el reconocimiento y protección de los derechos humanos que todos tenemos? Subtítulo: Antecedentes de los derechos humanos. Como recordarás, en el bloque 4 de tu Guía de Ética 1, estudiaste los antecedentes de los derechos humanos. En lo que sigue, conocerás en un resumen su evolución a lo largo de la historia. Al principio de la humanidad, no existía la idea de los derechos humanos. 539 a.C. Ciro el Grande conquista Babilonia y anuncia que todos los esclavos eran libres y declara la libertad. 27 a.C. Las ideas de igualdad de Ciro continuaron hasta llegar al Imperio Romano y lo llamaron derecho natural. Sin embargo, seguían siendo pisoteados por los que tenían el poder. 1215 después de Cristo. El rey de Inglaterra firma una carta magna en la que reconoce ciertos derechos de las personas como el de ser libres. 1628. Petición de derechos. Importante documento constitucional inglés que establece garantías concretas para los súbditos, mismas que nadie podía vulnerar, incluida la monarquía. 1689. La Declaración de los Derechos de Inglaterra. En inglés, Bill of Rights. 1776. Declaración de Independencia de las 13 colonias inglesas en Norteamérica. Se fundamenta en dos principios filosóficos: los derechos individuales y el derecho de revolución. 1789.
En Francia, durante la Revolución Francesa se elaboró la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, antecedente importante para la Constitución de los Estados Unidos. 1915. Mahatma Gandhi inició protestas en la India e insistió en que todos teníamos los mismos derechos. 1945. Se funda la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que tiene entre sus propósitos la promoción de los derechos humanos. 1946. Se creó la Comisión de Derechos Humanos de la ONU para reconocer los derechos fundamentales de las personas. 1948. La ONU aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos. 1990. Se crea en México la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Fin de la pista.